Bueno, pues ¿qué es una tasación eco? Pues una tasación eco es un informe de un experto independiente que cumple la normativa del Banco de España, la orden ECO 805/2003, que está realizada por una empresa homologada por el Banco de España y cuya finalidad es pues, servir como valor de garantía a cualquier operación hipotecaria. La pueden solicitar los particulares, la pueden solicitar los bancos para provisionar sus inmuebles, las entidades aseguradoras o cualquier organismo que vaya a utilizarla como garantía ante cualquier operación financiera. Bueno, los diferentes usos de una tasación, como hemos hablado antes, las tasaciones pueden cumplir la orden ECO o no cumplir la orden ECO. ¿Qué diferencia hay entre una tasación que cumpla la orden ECO o no? Bueno, pues las tasaciones que cumplen la orden ECO son normalmente para garantía hipotecaria, tiene que haber visita obligatoria y la nota simple tiene que tener una vigencia no inferior a 3 meses. Las tasaciones al final son válidas para los próximos 6 meses. Es decir, una tasación que presentamos a una entidad para garantizar un préstamo hipotecario, pues tiene que estar dentro de esos 6 meses. Después nos suelen solicitar también tasaciones para valor de mercado, es decir, no cumplen la orden ECO, pero sí es verdad que dan un valor real de la propiedad en este momento, pero son meramente informativas desde el punto de vista de que nos dan un valor de mercado del inmueble o bien de alquiler del inmueble. Estas tasaciones no pueden ser utilizadas para garantía hipotecaria, son meramente informativas pues para una compra-venta, para una negociación, porque no cumplen la orden ECO. Estas tasaciones tienen menos requisitos, puesto que pueden ser con visita o única y exclusivamente con visita exterior. Esa es la principal diferencia entre una tasación que sea orden ECO o que no sea orden ECO. Bueno, pues en función de nuestro último informe, que se puede descargar en la página web de manera gratuita, vemos dos velocidades todavía en el mercado gallego. Vigo, que pese a no contar con plan general, vemos que hay ciertas operaciones que se están reactivando, como pueden ser recientemente la del barrio del Cura, recientemente las que está realizando Viqueira o incluso la de la calle Zamora. Pues vemos que pese a la falta de plan general, Vigo está retomando un poco el pulso de la nueva construcción. Esto es positivo porque en el mercado de Vigo sí vemos un incremento muy elevado del precio del alquiler en los 2 últimos años. Vigo a nivel nacional es una de las ciudades donde el precio del alquiler ha crecido más, por encima de los 2 dígitos, y eso se debe principalmente a que la industria está tirando y está atrayendo nueva gente y nuevos residentes a Vigo, y la necesidad de vivienda pues hace que los precios del alquiler se incrementen. Frente a eso, la falta de vivienda nueva pues lógicamente hace que se repercuta en el precio de la vivienda, del alquiler, y en el precio de la vivienda usada. Por otro lado, Coruña pues sigue funcionando de una manera al alza. También hay bastantes promociones en marcha en Coruña, pese también a algunas reticencias por parte de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias. Y por otro lado, pues bueno, la segunda velocidad que hablábamos, que es sobre todo Lugo, pues con todas las promociones que existen en la zona de Barreiro y en la zona de la costa, con segunda residencia, que están inacabadas y que por desgracia no se van a acabar. Y por otro lado la zona de Orense, que como Vigo sigue sin plan general y bueno, pues que está prácticamente también en stand-by y sin construcciones nuevas, y a la espera de que el ayuntamiento pues defina los nuevos planteamientos para sacar adelante el plan general y empezar a dar licencias. Pues los planes de GESVAL para los próximos años es seguir con la senda de crecimiento que llevamos estos últimos años en Galicia, contratando nuevos técnicos en función de las necesidades que tengamos para dar servicio a todos nuestros clientes y seguir incrementando la cifra de negocio y sobre todo la presencia y la notoriedad de la firma en Galicia, que yo creo que ha sido uno de los factores importantes a la hora de seguir creciendo y de seguir consiguiendo clientes nuevos
tanto en organismos públicos como en empresa, como en promotores o como entidades financieras. Yo creo que el cartel de servicios de GESVAL es muy amplio y llegamos a muchos clientes, y eso también es otro de los factores importantes que están apoyando nuestro crecimiento. Yo creo que la visión del cliente la visión de GESVAL por parte del cliente se ha ido mejorando mucho estos últimos años, y yo creo que GESVAL en Galicia en este momento, a nivel de tasación inmobiliaria y de valoración, es uno de los principales actores en el mercado.